corrección del instrumento IJJ, primero se debe llenar cada categoría y cada ítem dependiendo si este es factor de riesgo o factor de protección. Todas las tablas de cada categoría deben estar llenas. Luego debemos hacer una sumatoria de los factores de riesgo y de factores de protección. Por ejemplo, acá en la primera categoría, delitos y medidas judiciales pasadas y actuales, no tenemos ningún factor de riesgo, entonces ponemos 0, pero sí tenemos 5 factores de protección. Y así debemos hacer con cada tabla. Luego de eso, hacemos la sumatoria de cada factor de riesgo de cada categoría para sacar el total. Por ejemplo, en el caso de Luis, se debe sumar el 0 de la primera categoría, el 5 más 3 de la tercera categoría, 4, 0, 4 y 1, dando un total de 21. Una vez que tengamos el total de los factores de riesgo, solamente los factores de riesgo, pasamos a la siguiente hojita de nuestra corrección y tenemos acá la tabla general para poder ver el nivel de riesgo total del joven. En el caso de Luis, como él tiene 21 puntos, sacó 21 en factores de riesgo, se encuentra en un nivel de riesgo moderado. Y eso lo anotamos acá, 21 moderado. Pasamos a la siguiente tablita, que ya es por categoría. Lo que debemos hacer es sumar los factores de riesgo por categoría. Por ejemplo, en el caso de la primera categoría, no tenemos ningún factor de riesgo, pero 5 factores de protección. En ese caso, la primera categoría, delitos pasados y actuales, se encuentra en un nivel protector. En el caso de que tuviera un factor de riesgo, ya se encuentra en un nivel bajo. Si tuviera 2 factores de riesgo, en un nivel moderado, 3 ya es un nivel alto y 4 o más es muy alto. Por ejemplo, en el caso de grupo de iguales, en la categoría de grupo de iguales, Luis cuenta con un factor de protección y 4 de riesgo. Pasamos a la tablita, dijimos que 4 más son nivel muy alto, entonces anotamos acá en grupo de iguales, en la categoría que corresponde, con el nivel muy alto. Y así hacemos categoría por categoría, igual solamente sumando factores de riesgo. En cuanto a la evaluación cualitativa, si nosotros consideramos que el nivel de riesgo es, a nuestro parecer, más bajo o más alto del que sale en la prueba, debemos ponerlo acá. Digamos, en el caso de Luis, él sacó un nivel moderado. Por alguna razón yo siento que me da la impresión de que es un nivel más alto de riesgo, entonces anoto acá nivel muy alto y anoto el motivo. O también puede pasar que yo considere que es un nivel más bajo, tal vez no es moderado, tal vez es bajo, y pongo el motivo de por qué creo eso. Pasamos después al nivel de intervención. Mientras más alto sea el nivel de riesgo, más supervisión debe tener el joven. Si Luis fuera de un nivel bajo, tal vez el nivel de intervención estaría entre el administrativo burocrático y la supervisión mínima. Proseguimos con el esquema del informe del IJJ. Ya al haber terminado de hacer todo el IJJ, empezamos a llenarlo con algunos datos personales del joven al cual hemos entrevistado, llenándolo con el nombre, la edad, la escolaridad, la población, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, fecha de evaluación, fecha de la siguiente evaluación, medida judicial y tiempo de permanencia. Marcamos el resultado, el nivel de riesgo en general que ya obtuvimos mediante el IJJ, también el nivel de riesgo por categoría de factor de riesgo, que también está al terminar la evaluación del IJJ, que tenemos que ir marcándolo acá. Debemos
poner el nombre del evaluador de la prueba, algunas observaciones que hayamos encontrado en toda la entrevista con el joven. Por último está el análisis de interpretación de datos, que teniendo los ocho factores que vamos a ir viendo durante toda la entrevista, vamos llenando algunas cosas que nos ha llamado la atención o hemos escrito que es importante recabar la información de esto, ¿no? Que hayan salido cosas que no podamos poner dentro de las respuestas del IGJ, pero que es importante tenerlas en cuenta. Los dos últimos puntos es la hipótesis explicativa del delito, que mediante toda la entrevista con el joven podemos terminar teniendo una hipótesis de cómo fue el delito, y el pronóstico y recomendaciones es, en base a toda la entrevista y toda la charla que tuvimos con el joven, darnos cuenta de qué es lo que él necesita y qué podríamos ayudarle. Así podríamos sistematizar toda la información que obtenemos del IGJ sin descartar algunos detalles que son importantes con los cuales no podemos ir llenando. Es la prueba ya que está predeterminada y podemos entrelazar la información con otras personas. Eso sería todo con respecto a la estructura del informe del IGJ. Una vez que ya vimos cómo es la estructura del informe que les estamos sugiriendo que usen, ahora les vamos a mostrar un ejemplo de un informe ya llenado para que vean más o menos con qué tipo de información lo tienen que llenar. Primero está la sección de datos personales. Es un personaje ficticio, no es una persona privada de libertad real. Y pusimos esto, el nombre, la edad, pusimos que tenía estudios en el CEA, que pertenece al PC4, que nació en La Paz, si está con sentencia o no, el tiempo que estuvo ya en el privado de libertad. Y esto igual nos va a ayudar mucho a la fecha de la siguiente evaluación en base con la última fecha de su primera evaluación, para que ustedes puedan hacer un seguimiento de forma más sencilla. En los resultados, como ya vieron en la corrección del instrumento, nos salió de un nivel moderado. Y después, en el nivel de riesgo por categoría de factor de riesgo, solamente pusimos si es protector, moderado, alto o muy alto. Aquí ven con su correspondiente nivel de riesgo por categoría. En evaluador, ustedes tienen que poner sus nombres, así para las personas que reciban los informes se les va a ser más sencillo saber a qué persona preguntarle sobre este caso en particular. Ahora, en observaciones, dice, el día de la evaluación Luis estaba inquieto porque lo sacamos de su taller para la aplicación y él quería volver. Al principio sus respuestas fueron cortas, pero con el paso del tiempo se mostró más abierto a extenderse en sus respuestas. Cuando Luis hablaba sobre su familia, su actitud cambiaba y se mostraba más decaído. En observaciones vamos a poner todos aquellos puntos, características o circunstancias que nos parecen relevantes, aclararlas respecto a cuando se tomó la prueba, que nosotros podemos creer que pueden interferir en cómo se ha dado la prueba, la información que nos ha dado. En general, el estado de ánimo, si se mostraba interesado en responder la prueba o no, si fue fácil sacar la información o no. También pueden incluir datos como que ese momento estaba distraído, preocupado, triste o todo lo contrario, que estaba muy alegre. También en observaciones no solamente poner todo lo negativo, también cosas positivas como que ustedes vieron que se mostró sincero o que se mostró o que fue fácil trabajar con él. En la parte de análisis e interpretación de datos es una parte muy descriptiva. Lo que hicimos es separar y poner un subtítulo por categoría de factor de riesgo para que ustedes hagan un breve resumen de la situación en general y en especial para que pongan aquellas cosas que no se notan por el instrumento. El instrumento nos da un nivel de riesgo, nos permite ver qué aspectos más específicos corresponden a factor de riesgo de protección. Sin embargo, los instrumentos por sí mismos no hablan, entonces es importante que ustedes expliquen en rasgos generales cuáles son las particularidades de este caso. Entonces, en delitos pasados y actuales, no sé si ustedes recuerdan el instrumento, pero todo era protector.
Entonces lo que pusimos fue: Luis no ha iniciado una carrera delictiva y se encuentra privado de libertad por su primer delito. No es necesario poner mayor información. En pautas educativas, hablamos de que Luis vivió en un entorno familiar violento, los castigos que recibía eran exagerados con respecto a su mala conducta y se basaban en agresiones físicas. Actualmente su madre va a visitarlo, pero su padre lo rechaza. Luis ha tenido peleas físicas con otros privados de libertad en reiteradas ocasiones y pese a las sanciones que ha recibido. Como pueden ver, en esta parte estamos plasmando todo aquello que el instrumento no puede decir por sí mismo y que ustedes han podido conocer a través de la entrevista, y al mismo tiempo esta breve descripción de esta categoría nos ayuda a entender por qué cada parte del instrumento es un factor de riesgo, factor de protección, porque por ejemplo estamos poniendo que las faltas educativas son de riesgo, porque estamos poniendo que tiene una buena relación con la madre pero mala relación con el padre. ¿A qué nos referimos con esta mala relación? En educación informal y empleo pusimos que Luis terminó con dificultad en el colegio y constantemente se sentía rechazado por sus compañeros. Por otro lado, durante sus clases Luis se mostraba tranquilo y no tenía problemas con sus profesores. Actualmente Luis participa en los talleres de marroquinería y carpintería y dice que estos talleres le ayudan a mantenerse ocupado y sentirse útil. Esto nos ayuda a ver cuáles son los problemas, ¿no? Cuáles son las áreas donde Luis tiene mayor dificultad, que es el relacionamiento con sus pares, que interfiere en su desempeño escolar y que tiene dificultades en lo académico, que se le hace difícil las clases. Y también podemos ver algo positivo. Esto es muy importante. No estamos llenando un informe para describir cuáles son todos los problemas que presenta el caso, sino también para resaltar los aspectos positivos y de los que nos podemos servir para ayudarlo, que en este caso son los talleres. Con respecto al grupo de iguales, ponemos: desde que Luis entró a Calauma ha tenido muchas dificultades para adaptarse, sentía mucho rechazo por sus compañeros de clase en el CEA y a partir de eso se hizo amigo de un grupo problemático de privados de libertad en Calauma. Entonces ya no solamente tenemos el instrumento que nos dice que tiene amigos delincuentes, que comparte tiempo con ellos, sino podemos ver un poco por qué se ha dado esto. En la parte de consumo de sustancias, si ustedes ven el instrumento, se los voy a mostrar un segundo. Si ustedes ven el instrumento, todo lo que nos dice el instrumento es si hay consumo ocasional de drogas, si hay consumo habitual de drogas, y vemos que la mayoría son factores de riesgo. Sin embargo, si recuerdan, no necesariamente tiene que haber un consumo habitual de drogas para considerar que este ítem, el 5.2, es de riesgo, sino que basta con que el delito por el que esté el joven privado de libertad esté relacionado al consumo de drogas, o también puede ser que el consumo de drogas le genere problemas en distintos aspectos de su vida. Entonces, como ven, aquí lo tenemos marcado como factor de riesgo. Sin embargo, si revisamos el instrumento, aquí podemos explicar un poco más de la situación. En este caso decimos que el delito de Luis está relacionado al consumo de drogas y actualmente está consumiendo con poca frecuencia, una vez al mes aproximadamente. Si solamente vemos por la frecuencia de consumo, pensaríamos que el consumo habitual de drogas no debería ser considerado como factor de riesgo. Sin embargo, aquí tenemos que, pero Luis afirma que cuando consume drogas pierde el control y suele pelearse. Estamos viendo cómo el consumo de drogas interfiere en su vida, entonces es factor de riesgo. Después, en la parte de ocio y diversión, no sé si recuerdan, pero todo está marcado como un factor protector. Es una área de factor protector y decimos: actualmente Luis tiene la mayor parte de su día con actividades tanto en talleres como actividades de recreación que le están siendo positivas. En la parte de personalidad y conducta, ponemos que Luis tiene muchas dificultades para manejar sus emociones. Esto se ve en los ataques de ira y las constantes peleas que ha tenido, además de que manifiesta constantemente que él es mejor que el resto de personas que están privadas de libertad y que por eso no se junta con el resto de privados de libertad, tratando de justificar el rechazo que ha sentido desde que ingresó. Por otro lado, sí siente culpa por el daño que hizo a la víctima del delito. Aquí vemos una breve descripción de la situación actual. Vemos que está teniendo problemas con el manejo de emociones, con el control de la ira, que siente rechazo por su grupo de pares y la forma que él está viendo de manejar este rechazo es creyéndose ser superior que el resto de los privados de libertad, y que no estamos hablando de un caso tan psicopático, tan complicado, porque él sí muestra remordimiento por el daño que ha ocasionado a la víctima.
ahí podemos ver también que siente empatía. Con respecto a actitudes y valores y creencias, tenemos, Luis está comenzando a compartir ideas con su grupo de amigos respecto a los beneficios de mentir y engañar para su propio beneficio, usándolo para conseguir dinero dentro del centro. En el tiempo que lleva en Calauma, ha buscado atención psicológica y se mostró interesado en esta entrevista por la ayuda que puede recibir a partir de esta. Entonces, como podemos ver en este caso, hablamos sobre cómo este grupo de amigos ha interferido y está favoreciendo a que Luis tenga creencias procriminales que pueden dificultar su reinserción social a futuro. Sin embargo, estamos viendo algo muy positivo, que él está abierto a recibir ayuda y no solamente está abierto, sino que él busca activamente ayuda. En la hipótesis explicativa del delito pusimos que el delito de Luis es el suministro de sustancias ilícitas, que Luis comenzó a vender porque quería conseguir dinero. Esto se relaciona a un tipo de actitud y creencia procriminal que le parece válido este comportamiento ilícito para conseguir dinero. Por otro lado, el consumo de sustancias ha interferido en su vida ya que agrava las respuestas agresivas de Luis. Además, la mala relación con su familia y la baja supervisión que tenía hizo más fácil que Luis ingrese a este tipo de actividades ilícitas. Como pueden ver, la hipótesis explicativa del delito necesariamente tiene que ir de la mano con los factores de riesgo. Lo que estamos evaluando y lo que estamos viendo en todo este informe es ver qué áreas de las circunstancias de Luis son las que están favoreciendo que tenga este tipo de comportamientos. Entonces, la hipótesis explicativa tiene que ir de la mano con esto. En pronóstico y recomendaciones, ya ustedes analizan la situación actual de la persona que están evaluando y ven qué va a pasar a futuro en caso de que no recibiese ningún tipo de intervención y las cosas continuaran de igual manera. Entonces ponemos, si la situación de Luis sigue como está el momento, es probable que consolide relaciones sociales perjudiciales y que llegue a tener más creencias procriminales que dificulten su reinserción por el nuevo grupo de amigos que ha encontrado dentro del centro. Además de que si sigue consumiendo drogas puede generar una dependencia y o empeorar sus ataques de ira. Entonces, una vez que tenemos una idea más o menos de lo que va a pasar con este caso, planteamos qué podemos hacer al respecto para que esto no suceda. No necesariamente puede ser algo negativo. Les puede tocar algún caso que ustedes consideran que el pronóstico va a ser todo positivo, que no ven una área en la que necesita especial atención y también deben ponerlo. Y la recomendación podría ser en un caso en el que todo ha salido bien, que la persona siga con sus talleres, siga como delegado de su área, siga con el mismo grupo de amigos, que se le haga seguimiento cada 6 meses para ver que todo siga igual. En este caso, las recomendaciones que nos imaginamos se recomienda que Luis refuerce sus habilidades sociales y aprenda sobre gestión emocional para que pueda tener amigos que sirvan de modelos positivos en su estadía en Calauma. Es decir, estamos viendo que Luis tiene muchas dificultades para encontrar un grupo de amigos y que por tanto se está juntando con personas de comportamientos procriminales. Entonces vamos a fortalecer sus habilidades sociales. Al mismo tiempo tiene un gran problema que es que no sabe manejar sus emociones y esto está relacionado al consumo de drogas. Entonces tenemos que trabajar el consumo de drogas, tenemos que enseñarlos a manejar sus emociones y enseñarle habilidades sociales para que pueda conocer otras personas de otro tipo y tal vez conseguir amigos que puedan ser a futuro modelos positivos, de manera que cuando salga del centro pueda conocer personas de estas mismas características. Además, pusimos que se recomienda que continúe con sus talleres, ya que lo ayudan a mantenerse ocupado en actividades que favorecen a su reinserción y le permiten sentirse útil dentro de Calauma. Además de que a futuro le permitirá generar lazos sociales con el resto de personas dentro de su taller, que es más probable que tengan características útiles para su reinserción social.